¿Quién no se anima a regresar a la iglesia de Sorrento después de esa bienvenida que nos dio la hermana Ingrid? Es imposible no hacerlo. Y estamos muy felices con mi esposa y mi sobrina de estar este sábado con ustedes, disfrutando de su cariño y especialmente de la manera maravillosa como el Señor está dispuesto a conducir nuestras vidas. Muy contentos también de ver de nuevo al pastor Mayer y a Nivia. Estuvieron realizando una gran misión y quiero decirles que el pastor tiene una gran experiencia, por eso yo lo admiro muchísimo, esos muchos años de servicio al Señor. Y ahora el Señor nos ha permitido ser los Eliseos con mi esposa para seguir lo que los Elías hicieron en Hawái. Y así como oraron por el pastor Mayer y su esposa, les ruego que puedan orar por nosotros. De mañana en 8 días estaremos viajando a Hawái para tomar y continuar la buena obra que por la gracia del Señor el pastor Mayer y Nidia realizaron para el Señor en Hawái. Y qué bueno saber que la iglesia sigue adelante, Pastor Gran. Qué maravilloso que tenemos hermanos que han venido esta mañana para unirse en este culto y que esperamos por la gracia del Señor Dios pueda traer la bendición que más necesitamos. Y es admirable como el Señor trabaja, porque mi sobrina, que es una experta en diseño, me había ayudado a preparar un PowerPoint para hoy. Y esta mañana, justamente esta mañana, cuando estaba estudiando y dando el toque final, el Señor puso en mi mente que cambiara de tema. Y cuando llego aquí me dice mi sobrina: tío, ¿y qué va a hacer? Y yo le dije: el Señor ya hizo, porque Él sabía que había un problema para poder presentar ese PowerPoint, y aquí tenemos la palabra del Señor. Padre, estamos felices de ser tus hijos, de tener una esperanza, y esa esperanza es Jesús. Vamos a abrir con mucha reverencia tu palabra. Háblanos, por favor, a través de tu Espíritu Santo. Y que nosotros estemos dispuestos esta mañana a responder diciendo: yo iré, para gloria de tu santo nombre. Lo agradecemos en Jesús. Amén. Cuando mi hermano Juan me habló de acompañarles este sábado, y justamente en el comienzo de la semana de oración, le preguntaba: ¿y cuál es la temática que el pastor García, que va a tener la semana de oración, va a utilizar? Y él me decía: la temática de esta semana es preparación para la crisis final. Y sin lugar a dudas estamos viviendo, querida familia, amigos y hermanos, en una época de crisis. Hay crisis económica, hay crisis social, hay crisis política. Ayer los ojos del mundo estaban puestos en Alaska para el encuentro que iban a tener los presidentes Putin y el presidente de Estados Unidos. Nuestro país, en Colombia, la semana anterior, sacudido, un joven candidato a presidente, de nuevo se repite la historia de unos años atrás, fue asesinado mientras estaba en un mitin político. Y la gente se pregunta: ¿qué nos espera? ¿En quién podemos confiar? Yo alabo a mi Señor porque esta mañana, como pueblo adventista del séptimo día, somos un pueblo con una esperanza. Y quiero introducir este tema con las palabras que aparecieron y que se grabaron de el último tema en la conferencia general allá en San Luis. Pastor Mayer, hermana Nidia, tuvieron la oportunidad de estar en vivo y en directo. Nosotros lo seguimos a través de la pantalla.
Pero tengo aquí la imagen del pastor Kohler, el nuevo presidente de la iglesia, y especialmente en esa imagen aparece en el tema las siguientes palabras: no podemos perder el tiempo buscando tragedias. Nuestro mensaje no es un mensaje de miedo, es un mensaje basado en la esperanza y la seguridad, no en la ansiedad ni en el temor. Y él termina su tema diciendo: nos mueve la esperanza. Y quiero decirle, familia, que esta mañana tenemos la certeza que nos mueve la esperanza. Y yo me preguntaba esta mañana, ¿qué elementos importantes debo tomar en cuenta para que esa esperanza me pueda mover? Que pueda confiar en el Dios que tiene el control. Que a pesar de los problemas, de las tragedias, de las crisis, y posiblemente estoy hablando esta mañana a uno de mis hermanos y amigos que llegó con el corazón arrugado por una situación difícil que estás enfrentando, ¿cómo nos puede mover esa esperanza? Y encontré en este capítulo de Hebreos, el capítulo 10, 3 elementos que conforman esa esperanza bienaventurada. El escritor de los Hebreos, en la tradición cristiana y en la mayoría de los teólogos, se acepta que el autor de esta epístola, aunque no lo menciona la carta, es el apóstol Pablo. Algunos elementos se mencionan allí: un orador enérgico, el que escribe esta carta. Es una persona que tiene una educación formal. Es una persona que tenía un profundo conocimiento y respeto por el Antiguo Testamento. Y una persona que se deja traslucir en cada palabra de estos capítulos, un hombre con corazón de pastor. Su preocupación por la iglesia del Dios vivo. Y al final, en Hebreos 13 se menciona en el versículo, hablando al final acerca de las personas que le acompañaban, él cita a Timoteo en el versículo 23, y por eso se piensa que el autor de la epístola de esta carta es el apóstol Pablo. Y encuentro aquí este primer elemento en los versículos de nuestra lectura bíblica, versículo 35. Por lo tanto, hermanos de la iglesia hispana de Sorrento, dice el apóstol, no pierdan la confianza, que lleva consigo una grande recompensa. Primer elemento para tener una esperanza que nos mueva es la confianza. Esa confianza en las promesas de Dios. Esa confianza en el Dios que nos creó, en el Dios que también nos ha redimido a través de la sangre de Jesucristo. Confianza en ese Dios que ha prometido que muy pronto vendrá y no tardará. Confianza se fortalece porque los planes de Dios son los mejores para nosotros. Y vamos a preguntarle a algunos escritores de la Biblia acerca de la confianza y de los otros 2 elementos. El primero de ellos, el profeta Jeremías. Vayan conmigo a Jeremías, el capítulo 29. Jeremías, el capítulo 29, y leamos el versículo 11. Él responde por qué podemos tener esa esperanza si albergamos la confianza. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes, dice esta versión Reina Valera contemporánea. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de ¿qué cosa? Un futuro lleno de esperanza. Por eso nos mueve la esperanza. Porque tu confianza y mi confianza no está en un presidente. Porque tu confianza y mi confianza no está en la parte económica.
porque tu confianza y la mía no está en una persona. Todos somos humanos y nos equivocamos, pero tu confianza y mi confianza está en Jesús, el autor de nuestra salvación. Los planes de Dios son los mejores para nosotros. Podemos tener esa confianza en Él, porque el salmista David así lo recuerda para nosotros. Salmo 34, leamos en el versículo 4. Busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Qué maravilloso saber que lo podemos buscar. Versículo 4 del Salmo 34. Pero también en el versículo 6, este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Así que, mis queridos, si tenemos que pasar por ese valle de la sombra, si tenemos que pasar y enfrentar algunas angustias en nuestra vida o muchas angustias, aquí nos dice el salmista que el Señor que nos escucha nos responde y nos libra de todas las angustias. Podemos tener esa confianza en el Señor, porque el profeta Isaías, en el capítulo 65, versículo 24, así lo confirma. Isaías capítulo 65, versículo 24. Leemos a través del profeta Isaías: antes de que me pidan ayuda, yo le responderé. ¿Les suena fantástico esto? Maravilloso, increíble. A veces llamamos a un lugar y nos responde una contestadora, una voz automatizada. Está en línea, puede esperar, todos nuestros representantes están ocupados. Por favor, espere hasta que el próximo representante lo pueda atender. Pero aquí me dice que la contestadora celestial no me pone a esperar en turno, sino que cuando tú y yo clamamos, inmediatamente el Señor nos escucha y el Señor nos responde. Bendito y alabado sea el Señor. No habrán terminado de hablar cuando yo los habré escuchado. Familia, podemos confiar en el Señor, porque Él se va a encargar de todo. De nuevo, me encantan las palabras del salmista David. El Salmo 37, el versículo 5. David nos menciona en esta preciosa declaración, Salmo 37, 5. Pon tu camino en las manos de ¿quién? En las manos del Señor. Confía en Él y Él se encargará de todo. De nuevo, no sé qué te esté preocupando esta mañana, pero cuando el Señor dice todo, es todo. Por lo tanto, podemos acercarnos a Él con seguridad. Y la sierva del Señor, en ese hermoso libro, El deseado de todas las gentes, escribió las siguientes palabras en la página 323. Deseado de todas las gentes, 323. Dios se inclina desde su trono para oír el clamor de los oprimidos. A toda oración sincera Él contesta: aquí estoy. Y en Profetas y Reyes, en la página 423, encontré esta gema preciosa. El creyente siempre tiene en el Señor a un poderoso auxiliador. Tal vez no sepamos cómo nos ayuda, pero esto sabemos: nunca falta su ayuda para los que ponen su confianza en Él. Así que, queridos, si queremos que esa esperanza de la cual presentó nuestro líder mundial en este último congreso nos mueva, necesitamos afianzarnos en ese primer elemento, que es la confianza en Dios. Segundo elemento, volvamos a nuestro versículo o a nuestra lectura bíblica, Hebreos el capítulo 10, y ahora leamos el versículo 36. Hebreos 10, 36. Lo que ustedes necesitan
es tener paciencia, para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Así que el primer elemento, ¿cuál es? Confianza. Segundo elemento, paciencia. Y noten bien cómo Él menciona, para que una vez que ustedes hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que han prometido del Señor. Cuando pensamos en esta paciencia, encuentro que allí el apóstol se refiere a persistencia, a perseverancia en hacer la voluntad del Señor, a que podamos entrar en cooperación con Dios. Esta semana tuvimos una semana de la escuela sabática maravillosa. En este recorrido que hemos acompañado el pueblo de Israel, llegamos el día domingo de la semana que terminó a las aguas de Mara. Y recuerdan en ese repaso que hicimos en nuestra escuela sabática esta mañana, después de 3 días se acabaron las provisiones, el agua escaseó, tenían sed. Si nos da a nosotros calor, estos días de calor por acá, ¿cómo sería ya en el desierto? Y ahora llegan al agua, y cosa más agradable y emocionante que tener sed y llegar donde podemos tomar agua. Pero cuando tomaron el agua, ¿cómo estaba? Amarga. E inmediatamente el pueblo, desafortunadamente somos así, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros. Y comenzaron a citar la epístola de las quejas y la de las lamentaciones, en vez de la epístola de la gratitud y del gozo. ¿Y por qué nos trajiste aquí, Moisés? Y ahora Moisés va donde el Señor: Señor, yo no sé qué hacer, el pueblo tiene sed, el agua está amarga, pero yo sé que tú todo lo puedes. El Señor dice: tranquilo, ve y corta esa rama, colócala en el agua y las cosas van a cambiar. Y entonces encontramos en la nota de esta semana, en nuestra lección, un pensamiento que nos impresionó muchísimo con mi esposa y quería compartirlo con ustedes. En esa nota encontramos el siguiente comentario del autor: el pueblo tuvo que aprender importantes lecciones. Primera lección: paciencia para esperar el momento oportuno del Señor. Y segunda lección: que Dios hace las cosas en cooperación con los seres humanos. El éxito es el resultado de la unión del esfuerzo humano con el poder divino. Y aquí nos dice que el Señor esperaba la cooperación. Moisés fue, hizo lo que el Señor le dijo, manifestó lo que Dios había indicado, metió la rama, no porque la rama tuviese un poder extraordinario mágico, era el poder de Dios actuando a través de esa parte de su creación. Por eso, hermanos, podemos tener esa paciencia que confía en el Señor, que el tiempo de Dios no es igual a nuestro tiempo. Y recuerden las palabras del apóstol San Pedro, cuando allí en su segunda carta, él lo reafirma de la siguiente manera. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice el apóstol: pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Y por qué no ha venido el Señor? ¿Y por qué se tarda el Señor? Y como adventistas llevamos predicando tantos años que el Señor viene y no ha venido, y algunos se burlan. Mis queridos, nuestro tiempo es diferente al tiempo de Dios, pero Dios puede terminar su obra en un solo día, como dice la palabra. Y en el versículo 9, el Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vuelvan a Él. Primer elemento, confianza. Segundo elemento, paciencia. Esa paciencia que nos permite comprender, mis amados hermanos, que podemos acercarnos a Él y que ese tiempo en el que el Señor prueba nuestra paciencia, nuestra fe, es para que podamos crecer en Él.
Y aquí llegué a unos pensamientos hermosos de la sierva de Dios. Mientras tuvimos la oportunidad de trabajar algunos años con el Ministerio de Jóvenes, allí en la División Interamericana, en algunos de los eventos de los congresos, hablábamos con los muchachos y me recuerdo que llegamos a un congreso en Cuba y allá en ese lugar que fuimos de Cuba, recuerdo que presentamos el saludo que ya estábamos haciendo con los muchachos en otros lugares de Interamérica y la pregunta era: muchachos, ¿cómo están? Y entonces respondían: excelente y mejorando, porque Dios es un Dios de la excelencia, porque el proceso de la santificación es un mejoramiento continuo, excelente y mejorando, y estamos felices. Los muchachos decían excelente y mejorando, pero cuando terminamos se acercó un joven y me dijo: Pastor Rodríguez, con mi compañero hemos pensado que le falta algo. Y yo le pregunté: ¿qué le falta? Y a Jesucristo esperando. Y allí se completó ese santo y seña de los jóvenes interamericanos: excelente y mejorando, y a Jesucristo esperando. Y lo vamos a esperar con la confianza y con la paciencia, que también ese hermoso libro, Mensajes para los Jóvenes, y por eso recordé, nos menciona, páginas 71 y 72. La fe debe morar en el seguidor de Cristo, porque sin esto es imposible agradar a Dios. La fe es la mano que se hace de la ayuda infinita. Es el medio por el cual el corazón renovado late al unísono con el corazón de Cristo. Y ahora presenta una ilustración que me impresionó muchísimo y que a los muchachos les impactó igualmente cuando lo presentamos. Con frecuencia el águila, y aquí viene la historia de esa ave, se esfuerza por llegar a su nido, pero es arrojada por la tempestad a los estrechos desfiladeros de las montañas. Y allí vemos esa ave luchando, las nubes en masas oscuras aisladas se interponen entre ella y las soleadas alturas donde ha fijado su nido. Por un momento el águila parece aturdida y se precipita de aquí para allá batiendo sus fuertes alas como si quisiera hacer retroceder las nubes. Con su grito salvaje en sus vanos esfuerzos por encontrar la salida de la prisión, despierta a las palomas de las montañas. Por fin se lanza hacia arriba para atravesar la oscuridad y da un chillido agudo de triunfo al surgir de ella un momento después y ver la serena luz del sol. Han quedado por debajo de ella la tempestad y la oscuridad, y la luz del cielo brilla a su alrededor. Llega a su amado hogar en el alto despeñadero y el águila se siente satisfecha. Le costó un esfuerzo hacerlo, pero ha sido recompensada logrando el objeto que buscaba. Mis queridos, es tiempo que podamos bater las alas de la fe en Cristo Jesús. Que esa oscuridad, que esa angustia, que esas tinieblas que parecen circundar nuestra vida, ahora cuando tú y yo podamos colocar nuestra mirada en Él y podamos avanzar en el nombre del Señor con nuestra esperanza puesta en Él, vamos a alcanzarlo por la gracia del Señor. Y ella termina diciendo en la página 72, es este el único proceder que podemos seguir como cristianos. Debemos ejercer esa fe viva que penetra en las nubes, que como espeso muro nos separan de la luz del cielo. Tenemos, hermanos de la iglesia de Sorrento, que alcanzar las alturas de la fe, donde todo es paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Lo creemos? Si lo creemos, lo vamos a ver por la gracia del Señor. Confianza, paciencia. Y recordemos también cómo el Señor obra en nuestra vida cuando estamos dispuestos a obedecer por fe. Y aquí aparecen unos versículos extraordinarios de este capítulo, como los que hemos estado leyendo. Versículo 10, Hebreos 10. Y nos dice allí el apóstol: por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez y para siempre. Versículo 13. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la derecha de Dios.
versículo 14. Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y aquí hay buenas noticias para nosotros. Cuando el Señor nos menciona que Él espera nuestra obediencia, y lo menciona Juan en el capítulo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo puedo yo obedecer esa ley del Señor? ¿Cómo puedo obedecer esa voluntad del Señor? Humanamente es imposible o difícil muchísimas veces hacerlo. Pero aquí nos dice que no estamos solos. Nos dice en primer lugar que el Padre ha recibido la obediencia perfecta de Jesús y que está dispuesta a acreditarla en favor tuyo y favor mío. Cuando nosotros nos presentamos ante el Señor, muchas veces nos pasa como la historia que menciona Zacarías, de ese sumo sacerdote Josué. Estaba ante la presencia de Dios, ¿y quién estaba para acusarlo? El diablo. Siempre es su labor acusarnos. Nos equivocamos y allí está para acusarnos. Ya le fallaste al Señor, no vuelvas acá. Me imagino que para algunos de ustedes, esta semana, cuando ya pensaron venir este sábado a este templo, el enemigo les susurró: no vayas a ir, mira, está haciendo mucho calor. Además, recuerda lo que pasó esta semana, mira cómo le fallaste a Dios, no seas un hipócrita, ¿para qué vas a ir a la iglesia de Sorrento esta mañana? Yo alabo a mi Señor porque tú no escuchaste al diablo. Alabo al Señor porque escuchaste al Espíritu Santo. Porque escuchaste la voz que te dice, aunque imperfectos vayamos, para que Jesús nos haga perfectos. Y entonces el pobre Josué estaba allí, todo aturdido, no podía decir nada. Y ahora el Señor reprende a Satanás, dice allí Zacarías, y le dice: es que este Josué es un tizón que yo he arrebatado del fuego. Y cuando tú y yo estamos allí y el enemigo nos acusa, entonces miras a Jesús y clamas a Jesús. Jesús nos cubre con su manto de justicia y ahora el Padre nos ve perfecto. La sierva de Dios dice en el camino a Cristo, como que si nunca hubiéramos pecado. Bendito y alabado sea el Señor. Y esto nos permite acercarnos con confianza y con paciencia al Señor. Nos invita a acercarnos con sinceridad, con fe, con un corazón purificado y manteniendo siempre firme nuestra esperanza en el Señor. Me encantan las palabras del versículo 22. Acerquémonos con un corazón sincero y con plena seguridad de fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Los sacerdotes deberían bañarse antes de entrar al santuario para ministrar al Señor. Deberían estar purificados allí para poder hacerlo. Ahora el Señor nos recuerda que Jesús vino, pagó en la cruz del Calvario por nosotros, que Jesús abrió el camino de la salvación para nosotros, que Jesús hace posible la purificación en nuestra vida, y esta parte Pablo la aplica al bautismo cristiano. Así que, mi querido, mi querida, si todavía no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, ni has dado ese paso de fe de unirte a través de las aguas bautismales a Cristo Jesús, esta mañana yo te invito en el nombre del Señor para que hables con mi hermano Juan, con el pastor de la iglesia, con el pastor, con los ancianos. Yo quiero dar ese paso de fe porque quiero ver muy pronto a Jesús en gloria y majestad. Y cierra el apóstol mencionándonos otra declaración que nos llena de gozo. Y me refiero al versículo 37 de Hebreos 10. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Lo creemos, familia de Dios? Esto es lo que nos anima muchísimo. Y vamos a pensar: Señor, mientras esto sucede, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo esperarte? Además de la confianza, además de la paciencia. Entonces Él nos responde con estas palabras hermosas de los versículos 24 y 25. Nos dice allí: tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón, ahora que vemos que el día está cerca.
Familia, es tiempo de ayudarnos, de recordar que somos una sola familia en Cristo Jesús. Que si uno de mis hermanos se equivocó, mi labor y las manos que Dios me ha dado no es para usarlas y señalarlo, señalarla, porque cuando yo te señalo con un dedo, hay 3 dedos que me están señalando a mí. Más bien abro esos dedos, abro la mano, la extiendo y lo levanto como Jesús nos levanta, y juntos avancemos hacia el hogar celestial. Tuvimos una prueba en estas semanas a nivel de familia. Nuestro hijo menor Samuel, el mayor Freddy, es pastor en la iglesia de Miami Temple. Sammy había estudiado medicina allá en México y ahora estaba haciendo el programa de enfermería en Loma Linda. Fuimos a la graduación, estábamos felices como familia acompañándolo. Y al día siguiente de la graduación, Sammy nos dijo: muy bien, ahora soy un graduado felizmente desempleado. Así que ahora voy a empezar a buscar trabajo. Y empezó a colocar solicitudes allí mismo en Loma Linda, donde hizo varios turnos que tenían que hacer como estudiantes. Le dijeron: es posible que haya una oportunidad aquí en el departamento de cardiología. Así que Sammy estaba muy entusiasmado, pero pasaron los días y no lo llamaban. Y antes de irnos a México en estos días, con mi esposa, ella estaba hablando con Sammy. Y Sammy le dijo: mami, esta noche yo no voy a ir allá al hospital, pues no me han llamado. Y la mamá pues solamente lo animó a seguir adelante y confiando en el Señor. Hemos estado orando por él. Faltando 1 hora para las 6 de la tarde lo llamaron y le dice la enfermera jefe: Sammy, ¿puedes venir a cubrir un turno esta noche? Bueno, es que si me da un tiempecito para alcanzar a llegar. Sí, está bien, no hay problema. Te damos media hora más. Y Sammy llegó. Y miren, queridos, cómo el Señor trabaja. Por eso tiene razón el salmista: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Esa noche, cuando Sammy llegó a cubrir ese turno, le indicaron que iba a ir al departamento de neurología. Y estando allí conoció a varios, entre ellos una de sus profesoras, y le preguntó: Sammy, ¿y cuándo terminas? Dijo: no, yo ya me gradué esta semana. Ah, qué bien, felicitaciones. ¿Y has aplicado? Y entonces él dijo: sí, he aplicado en varios lugares, estoy esperando. De hecho, me metí en la página y no hay citas. Y allí estaba la enfermera jefe, la manager de todo ese departamento de neurología. Y entonces lo llama y le dice: Sammy, escuché que ya te graduaste, ¿sí? ¿Y que has aplicado? Sí, yo he aplicado para cardiología. Y he buscado citas en otro lugar, pero no hay. Mañana a las 2 de la tarde, le dice ella. ¿Qué tienes que hacer? No, dígame. Bueno, se abrió una cita. A las 2 de la tarde te espero. Hermanos, cuando menos lo esperaba, cuando él no pensaba ir, allí estaba la persona que Dios tenía, nada menos que la jefa. Y le dio la cita. Entonces Sammy, después de salir esa noche de turno, fue y se presentó. Dicen que el hábito no hace al monje, pero lo distingue. Así que se fue bien presentadito y allá llegó a la entrevista con estas 3 damas. Empezaron las preguntas. Dice: el Señor me ayudó, sentí que fue tan amable, tan amigable la conversación. Y de pronto le preguntaron: dentro de la experiencia que has tenido como estudiante de enfermería, atendiendo turnos, ¿has tenido alguna experiencia que recuerdes? Y él dijo: bueno, hubo una de ese muchacho que llegó con este problema tan serio de salud, no se podía controlar, la mamá estaba aquí, una señora hispana luchando, sabía que la señora no había comido esos 2 días, casi no había dormido, así que esa noche en mi turno yo iba a ir ya a conseguir algo a la cafetería y le pregunto: señora, ¿quiere que le consiga algo? Y la señora: no se preocupe. Y entonces Sammy fue y le consiguió y le trajo. Y la señora tenía hambre.
se comió aquello con unas ganas tremendas. Y después el camino se abrió para que compartiera las buenas nuevas en el amor de Dios. El Señor hizo algo maravilloso allí en el mismo muchacho, en ese turno. Y la jefa dice, impresionante cómo Dios actúa cuando nosotros nos colocamos en servicio a los demás. Mis hermanos, para resumirle la historia, la jefa después de la entrevista le dijo, muy bien, por nosotros tienes el pase para trabajar en neurología, pero necesitas pasar el examen para la licencia. Así que el miércoles pasado era el examen. Estuvimos orando por Sammy también a nivel de la familia. Y estábamos pendientes de la noticia. El jueves estábamos ahí ansiosos de saber. Finalmente nos llamó, papá, acabo de salir del examen, mamá, acabo de salir del examen. Eran 150 preguntas. En la pregunta 85 me puso aparte el sistema. O contesté bien o contesté muy mal y me toca repetirlo. Pero voy a esperar. Yo pienso que hice lo mejor. El Señor es el que tiene la palabra final. Ayer tuvimos la gran noticia. La noticia porque la esposa puso, ellos tienen ahora una mascotica, una perrita hermosa, y puso a la perrita así como brincando, y al ladito, mi papá es licenciado. Sammy pasó el examen. Y ahora a partir de septiembre, por la gracia del Señor, va a trabajar en el hospital de Linda Vista en ese departamento. Mis queridos, el tiempo de Dios es perfecto. Solo necesitamos confianza en el Señor, paciencia en el Señor y el tercer elemento, amor servicial en el Señor. Y saben, cuando nosotros lo hacemos, vamos a recordar que Él viene muy pronto, familia. Vamos a recordar que nuestra fe no está fundamentada en eventos o fechas. Escuchamos muchas voces en nuestros días cuando se habla de crisis, de presentando fechas y eventos y diciendo esto es el momento y la gente se angustia y se preocupa. Pero nuestra fe no se fundamenta en eventos o fechas, sino en el incomparable amor del Señor Jesucristo. Amor que sirve, amor que da, amor que perdona al que no merece ser perdonado, amor que estimula, amor que congrega, amor que anima. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te fortaleceré con la diestra de mi justicia. Y llegamos en esa visión hermosa a ese capítulo extraordinario de Apocalipsis 21. Cuando el viejecito Juan allá estaba en Patmos, angustiado, preocupado, ¿y qué será de la iglesia? ¿Y qué va a pasar con esto, con lo otro? Y Jesús viene ese sábado para empezarle esa revelación que se llama el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. No es la revelación de bestias, es la revelación del amor de Dios, es la revelación de la victoria de Cristo Jesús. Y les esperan a ustedes cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más coronavirus, no habrá más crisis económicas, no habrá más cosas de las que nos angustian. Nos espera, familia de la iglesia de Sorrento, lo mejor por la gracia del Señor. Y lo más importante, nos espera una vida plena y feliz con Jesús por la eternidad. Mientras miraba mi Biblia esta mañana, encontré algo que mi hermana me había regalado. Mi hermana vive en Guatemala. Cuando se casaron con mi cuñado, que ahora descansa en el Señor,
Ellos se fueron a vivir a Guatemala, era ingeniero textil. Allá nacieron mis sobrinos, entre ellos Ailín, que está con nosotros. Y la familia pasó una prueba muy dura, porque uno de mis sobrinos, el segundo varón, Brian, alegre, gordito, agradable. Esa noche le pidió el carro al papá para ir con un amigo a conseguir algo. Y de regreso el amigo le dije, déjame la camioneta, y él se lo soltó y el muchacho tuvo un accidente. Y de los tres que iban, Brian, mi sobrino, fue el que murió. Cuando recibí esa noticia, o recibimos la noticia, el corazón se arrugó, pero la esperanza en Cristo revivió. Y encontré esto que ella le había escrito a Brian, estaba en la Biblia de Brian, y yo se la pedí a mi hermana que si me lo regalaba, y me lo dio. Unas palabras de la mamá para el hijo. Le decía, hola Briancito, mi hijo chistosito, comeloncito y renegoncito. Aunque a veces no te lo parezca, te quiero mucho. Y si te llamo la atención es porque deseo que crezcas siendo un jovencito, ante todo cristiano y obediente al Señor. Que tengas siempre presente a Jesús en tu vida y te alejes de las atracciones que brinda el mundo, que no sirven para nada. Recuérdate de orar antes de hacer tus deberes. Estudia diariamente tu lección y órale muchísimo a Jesús, quien te quiere y te ama mucho. Mami. Yo tengo la confianza que muy pronto, cuando Jesús regrese, vamos a encontrarnos con Brian y nos vamos a abrazar. Igualmente con nuestros seres amados que han descansado en Cristo Jesús. Y para ello, mis amados hermanos, para ese encuentro, para esa mañana gloriosa, hoy el apóstol nos dice, no pierdan la confianza, que tiene grande galardón. Aferrémonos a esa paciencia en Cristo, a esa perseverancia en Cristo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a practicar ese amor servicial, de avanzar juntos. Y ante ese lema de la iglesia para este quinquenio, Jesús viene pronto, yo iré. La pregunta esta mañana, ¿estás dispuesto, dispuesta a decirle, Señor Jesús, yo también quiero ir por tu gracia y por tu poder? Y quiero que me ayudes esta mañana para que puedas encarnar en mí la confianza, la paciencia y el amor servicial, porque yo quiero ver muy pronto a Cristo Jesús. ¿Hay alguien que se anima a unirse a mí al colocarse en pie esta mañana para decirle, Señor, por tu gracia yo iré? Por tu gracia, Señor, allí estaremos, en esa mañana gloriosa. Y sé que tenemos una misión que cumplir en nuestra iglesia. Y esa misión comienza con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, de poder invitarlos, como hoy se anunció, qué lindo, toda esta ramilleta de hijos de Dios, hijas de Dios, que vinimos hoy para adorar al Señor en este lugar. Sigue una semana de oración que será de gran bendición y una tarea de compartir las buenas nuevas de la salvación. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Y pregunto, ¿hay alguien que ha estado estudiando la palabra del Señor? ¿Alguien que ama a Jesús? Que desea estar muy pronto cuando Jesús regrese. Y que esta mañana quisiera decirle, Señor, yo quiero nacer muy pronto del agua y del Espíritu Santo a través del bautismo cristiano. Pastor Rodríguez, yo quiero que usted ore por mí hoy, para que yo muy pronto pueda dar ese paso de fe y unirme a mi iglesia de Sorrento como parte del pueblo de Dios. ¿Hay alguien esta mañana levantando su mano allí donde está que quisiera decirle, Señor,
Yo quiero dar muy pronto este paso de fe y unirme también a mi Jesús y a la iglesia para orar por ti esta mañana, de quienes no han entregado su vida a Jesús a través del bautismo. Qué lindo saber que hay personas, que hay jovencitos, que hay niños que están dispuestos a seguir este camino. Y esta mañana quiero invitarte para que no te rindas, para que avancemos con la esperanza puesta en Jesús. Padre, al culminar este culto de adoración a tu santo nombre, venimos con mis hermanos, mis amigos, tus hijos, para agradecerte por el don de la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Para decirte, Señor, tómanos como enteramente tuyos. Ponemos todos nuestros planes a tus pies. Úsanos hoy y mañana en tu servicio. Ayúdanos, mi Señor, para que nuestra confianza, nuestra paciencia y nuestro amor servicial estén en ti a través del Espíritu Santo. Que tu bendición lleve a cada uno a casita, y en la semana que se avecina para esta iglesia de énfasis espiritual, que pueda ser cada día una bendición. Y al final de todo, cuando regreses, amado Jesús, como cantamos en el himno, una esperanza, que podamos mirar al cielo y proclamar y alabar diciendo: Jesús es el Rey y Él viene por nosotros. Guárdanos en tu amor, te lo agradecemos, en los méritos santos de nuestro amado Señor Jesucristo. Y la iglesia dice: amén.